A todos, pues sí, habéis visto bien en el título. En el título pone 1 de 4. ¿Y por qué? Porque vamos a avanzar en el proyecto que empezamos hace unas semanas montando una gráfica de diagrama de Gantt, pero ahora vamos a darle un poco una vuelta más y vamos a calcular el CPM, lo que es la ruta crítica de las tareas que tenemos asociadas, directamente con Excel. Y lo hemos partido en 4, pues porque realmente hay muchos puntos donde hay una complejidad extra que se tiene que tratar. Entonces vamos a empezar, y vamos a empezar por cómo calcular lo que se llama el early start, que es el momento en el cual una tarea puede empezar lo más antes posible, teniendo en cuenta pues las dependencias que tenga. Vamos a ver. Para empezar tenemos aquí una tabla muy sencilla, he puesto una letra para identificar cada actividad, las actividades que hay que hacer, y luego veremos una tabla, una columna de apoyo que tiene unos asteriscos, veremos cómo utilizarla, y sobre todo los predecesores. Una de las claves para poder generar la ruta crítica es entender cómo están relacionadas las tareas entre sí y detectar cuáles son necesarias antes de que empiece otra tarea. Y hay un punto clave que esto es lo que nos va a decir es cuál es el momento más pronto en el cual una tarea puede empezar, teniendo en cuenta que de las que depende tienen que haber acabado. Entonces vamos a calcular sobre todo este primer punto y para esto vamos a utilizar la función contar-si. Y para eso hay que empezar a conocer la función contar-si, que normalmente se utiliza pues para contar un número de elementos dentro de una columna, pero vamos a ver qué juego nos puede dar. Supongamos, nosotros tenemos aquí la tarea A. Y yo lo que quiero hacer, que es lo que hacemos habitualmente, es contar, ¿sí? Sobre un rango y le voy a decir pues que me cuente cuántas As hay. Perfecto, pues ahí tenemos. Ya tenemos que nos dice que solo hay una A. Si aquí cambio la letra, pues lo mismo. Perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando yo utilizo la parte de la comparativa, esta celda de aquí, yo aquí le podría añadir asteriscos y esos asteriscos me los tomaría como comodín. Yo le puedo poner aquí todo lo que quiera y me va a funcionar y me sigue diciendo que hay una, ¿correcto? Vale. Hasta aquí este punto. ¿Qué pasa? Que la función contar si tiene también la forma inversa de hacerlo, que es que le decimos, oye, contar si quiero que me chequees no un rango, sino una celda, si aparece en estos rangos. Y el resultado de esto va a ser una matriz donde nos va a indicar si en cada una de las celdas del rango que estamos comparando está esta letra o no. Si os fijáis, pues aquí me dice que está en la segunda posición. La letra B está en la segunda posición. Si yo voy cambiando esta letra, pues me va diciendo en qué posición se encuentra. ¿Qué pasa? Que si yo ahora aquí le pongo los asteriscos, pues no me reconoce nada. ¿Por qué? Porque la función asterisco solo se aplica cuando está en la segunda parte de la tarea. Para nosotros va a ser importante el poder detectar aquellos casos donde hay más de una tarea que salen aquí separadas pues con un espacio con los asteriscos. Entonces, me interesa es tener un rango con todas las letras, pero que incluya también los asteriscos para hacer la comparativa. Y para eso me he creado esta columna de aquí, donde yo ahora puedo cambiar el concepto pues, de la actividad que está aquí puesto y vamos a poner que vaya a la columna de chequeo. Y si os fijáis aquí, pues me sigue diciendo que la E lo encuentro en la E porque los asteriscos están en la segunda parte del argumento. Pero si yo aquí le añado más letras, la E, la F y la C, veréis que ya me reconoce dónde está cada una de las letras. Y esto yo tengo ya con esta función con esta respuesta de la función contar sí, yo se lo puedo aplicar utilizando filtrar. Y aquí, pues puedo ir a buscar, por ejemplo, dentro de la columna de inicios, cuando empiezan, pues las tareas que están relacionadas con la matriz que acabo de decir. Entonces lo que me va a buscar es pues la posición 3, 5 y 6. 3, 5 y 6 lo tengo aquí. Lo cual, hemos entendido bien este juego de contar sí y filtrar, lo que vamos a hacer ahora es bastante sencillo. Vamos a empezar primero con la que es más fácil de calcular, que va a ser cuál es el momento más pronto en que una tarea puede acabar, que va a ser simplemente pues el momento más pronto en que puede empezar más la duración que tiene asignada esa tarea. Si una tarea empieza en el momento cero, pues ¿cuándo va a acabar lo más pronto posible? Pues el momento cero más la duración, ¿correcto? Entonces, el siguiente paso que es saber cuándo es el primer momento en función de las predecesoras puede empezar una tarea. En este caso, lo que tenemos es una opción que nos va a decir, oye, si esa tarea no tiene ningún predecesor, es decir, no depende de ninguna otra tarea, puede empezar en el momento cero a ser ejecutada. Por lo tanto, le pongo un condicional en el cual chequeo que la tarea no tiene predecesores, aquí hago una igualdad con los 3 guiones que lo he puesto como identificación de que no hay predecesores, y le sumo la duración y tendré entonces el primer momento en el cual eso puede estar finalizado.
Pero ¿qué pasa con las que tienen predecesores? Pues tenemos que hacer el juego este que hemos hecho de contar sí y filtrar, en el cual, primero, lo que voy a hacer es buscar, en el caso de la predecesor, en este caso de la tarea B, que depende de la A, tengo que buscar la letra A dentro de la tabla del rango de la columna que nos hemos preparado con los asteriscos para que nos reconozcan todas las posiciones que aparecen y ir a buscar cuál es su momento antes de acabar. ¿Por qué? Porque esto lo hago con filtrar y de todas las tareas que dependen en función de cuándo van a acabar, el máximo de esa duración va a ser el momento en que esta tarea va a poder empezar. Es decir, cuando todas las demás tareas de las que depende ya han acabado, yo puedo empezar esa tarea. Y eso se aplica para cada una de esas tareas. Por ejemplo, si nos vamos a mirar la columna donde tiene dos dependientes, F y C, yo puedo ir aquí y si toda esta información, si le doy al F9 puedo ver qué datos me está dando y me está diciendo que depende de una tarea que acaba en el momento 90 y otra en el momento 185, que corresponde básicamente a la F, que sería esta de aquí, y a la C, que está puesta aquí. Entonces, el primer momento en cual la G se puede hacer es, pues en el máximo de este número. A partir de ese momento ya la G se puede ejecutar porque ya se ha cumplido todos sus condicionantes previos. De esta forma rellenamos esta función. Y ya tenemos hecho el primer paso para poder calcular el CPM. Ha sido un poco intenso, pero creo que es importante dejarlo claro en este punto, porque así el día de hoy, que es viernes, es final de semana y creo que es un poco intenso, pero creo que es importante también porque, a ver, muchos me habéis pedido que cómo se podía calcular esto de la ruta crítica del CPM, y sí que se puede hacer, pero sí que es verdad que hay que hacer un pequeño esfuerzo de conceptualizar estas dos funciones, contar sí y filtrar, y otras que veremos mañana, en el cual iremos complementando todos los datos necesarios para poder calcular esa ruta crítica. Y nada, animaros a que sigáis todo el proceso, darle a seguir. También tenemos el canal de YouTube, ahí también lo colgamos, por lo tanto, lo que os vaya más cómodo. Y eso, recomendar el vídeo si creéis que es interesante. Si queréis que mucha gente se pueda seguir la cadena que vamos a hacer de estos 4 vídeos, en el cual acabaremos teniendo una herramienta completa de cómo gestionar un proyecto a través de un diagrama de Gantt que se calcula con la ruta crítica automáticamente. Y nada, comentar cómo lo haríais, si lo veis bien, si lo veis mal, criticarlo y nada, disfrutarlo, que ya es viernes, que toméis un buen fin de semana. Nosotros iremos colgando algún vídeo seguro. Entonces, nada, nos vemos en los siguientes. Que vaya muy bien.